Profe, buen día, por aquí estoy. Ah, por fin llegó, muy bien. Dame 2 minuticos a ver mientras se me conectan todos, ¿listos? Hola, doña Natalia, ese milagroso de verla. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo le acaba de ir? Cuente, confiese. Oiga, profe, muy bien, buenos días, ¿qué tal? Ah, pues bien, hermano, bendito sea mi Dios. Ahí vamos. ¿Sí puedo solucionar su problema? Sí, señor, me acerqué a una oficina y me dieron una reposición de equipo y bloquearon al otro equipo y me dieron el mismo número. ¿Y le alcanzaron a volar algo no? Fuera del celular. No, apenas el celular. No, gracias. No me vaciaron nada. Ah, bueno. Ah, para que sí que queda uno aburrido, ¿sí o no? No, sí, no. Llega, Pues, se va para clase, se moja. Y fuera se lo roban a uno, no. Ah, y no, fuera se sí. le pone uno a uno. Qué cosa tan No, irregular. no es tanto el celular, sino que ahí tienen los contactos ajá, aquí entre hombres. Ay, ay, ay. Sí la cogieron, ¿no? Ya le había fijado cómo estamos, ¿sí o no? Sí, ¿Cómo? claro, claro. Tranquilo que si ya uno se mete esa cuenta donde sea y allá también llegan. Oiga, sí, sí. Cosa tan irregular. No. Mira, qué cosa tan irregular con esta vaina que no quiere abrir ni la. Listo de cuarto, el balance, cerrar. Esta vaina aquí, bendito sea Dios. Cerramos. Esta vaina que ya lo que fue. No deseo quitar. Ya sale. Listo. Muy bien, ¿dónde anda tu nombre? Marta Dilma. Ah, esa no es cierto que esa nunca ha ido para el cielo. Un rojito por aquí. Ahí está su rojo. Luz Elena.
Luz Elena la una, Luz Elena Sastoque, Ramos Sastoque, o no, otro 0. Sammy. ¿Tampoco? Otro 0. Carlos Fabián. Carlos Fabián a la una, Carlos Fabián. Sammy, ¿qué pasó con Sammy que no contestó? Otro 0. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda Santa María, otro 0. Bueno, me he hecho puro 0 hoy. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando o no? Porque puede ser que no me escuchen. Sí, profe. Sí, Gaby. claro, profe. Gaby, ¿está o no está? Otro 0. Sí. Ah, Gaby, entonces, Gaby sí la tenemos acá. Gaby. Profe, que Sammy no tiene como que audio. Ahí escribió el chat. Ah, bueno. Muy bien. Vamos a creerle. Normal, nene, ya. Bueno, dámosle. Es que esto está como medio lento. Vamos aquí por los administration. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Jenny Campos. Señor. Oye, es milagroso escucharla. No, mentira, esta sí es compleja. David Natalia. Presente, Bueno, profe. ay, por fin vino ese también. David Natalia. Tenemos la situación aquí que mucho. Tenemos a Luis David Mesa. Presente, profesor. Gracias. Gerson Steven. ¿Tampoco? Otro 0. Angélica María Saavedra. Hola, profe. Hola, hace milagroso escucharla. Y tenemos aquí a Juan Sebastián Sánchez. Hey, buen día, ¿qué más, profe? Hola, hace milagroso de verlo. ¿Usted qué pasó ayer? Cuente, a ver, confiésese. Profe, por ahí tengo la excusa de estar incapacitado. Ah, Y véame por acá ando en la universidad, vea, tomando la clase. Bueno. Eso Porque está no muy es que bien. no tengo un número el suyo. Profe, si usted quería hacerme el favor de pasarme su número. Pero ¿para qué? Para decir que no va, entonces mejor no me entero. No, profe, no es para eso, para preguntarle. No sabía que la clase era virtual. Y vea, yo acá en la universidad. Pero bueno, por lo menos fue un día. Eso no se estrese. Claro, ¿no? Bueno, yo todavía les pasé el número, pero no importa, después lo pasamos nuevamente. No. ¿Y Gerson Steven qué pasó? ¿No volvió tampoco? ¿Dónde anda? Pues es que está en la... Luis Mesa, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Luisa ya no nos quiere ni contestar, claro, como no fue ayer, pues entonces no contesta. Entonces. No, aquí estoy, profe. ¿Por qué está de margenio Jenny Rubio? ¿Qué esa cara que está haciendo ahí como de margeniada? ¿Qué cuento? ¿Qué le hicieron? No, estresada, porque por eso no tiene la junta. No, se estresa. ¿Para qué se estresa tanto? Ojo a lo siguiente. A ver, esta vieja es para quitar. Quitarle el estrés, profe. ¿Cómo? Toca quitarle el estrés Sí. con el toque secreto. Oh, mi ¿Cuál es oído. ¿Y cuál es el toque secreto, mijo? Dígalo, pues. El profe le dará más información. Ah, no, es hablando. Y ahí sí se quedó callado el profe. ¿Sí? Chino, bro. El toque secreto es entender esa materia. El toque secreto es pasar la clase. Sí, Sí. ¿Cierto, Luis? pasar el Claro, ya, parcial. Natalia, estoy totalmente de acuerdo con Natalia.
Asterisco. ¿Sí entendió, Luis? Pues ahí vamos, ahí como al 30% todavía. Yanita. ¿Será que el lunes sí será el Pongo la parcial? ¿O será pantallita que comienza grande esta. Eso nos va a hacer Acuérdense que esta flechita Ujú. es para, mire, salir video miniatura. Creo que el que lo pasa es porque está, mejor dicho, el día de suerte. Porque no, está confuso. Porque yo ¿Cuánto creo no? que Con lo que salió ahorita de los costos de la imagínate. tabla esa, si no lo vamos a ver, ¿por qué nos tenía que decir, por qué no lo tenía que decir una clase antes para confundirnos? Y mientras que busquemos en el PUC, eso se nos va toda la hora ahí. Sí. Ni siquiera sabemos buscar muy bien en el PUC. O sea, mientras que uno busca una cuenta, se le van ahí, no sé, unos 5 minutos. No, sí, yo prefiero la verdad buscar en el PUC para estar segura. Ay, no. Mejor dicho, sé que no hablan. Y cabeza me bota. Como dijo el profesor, tienen 0/0 porque, ajá. La verdad, lo que nos va a ayudar son los 5 que tenemos. Las tareas que hemos entregado. Eso va a depender de qué porcentaje le vaya a poner a esos trabajos. Apenas el 5% de toda la nota. Sigan rajando que no los he escuchado. ¿Me escuchan ahí? Oiga, yo Bueno. gritando y estos manes. Claro, que es que estos, yo no sé qué le pasa a esta plataforma que está como rebelde. Luz Elena Ramos, ¿está o no está? Creo que ella tenía como que problemas con el internet, profe, porque ella sí estuvo en la clase pasada. No, yo siempre, en la clase mía siempre le da problemas para la internet. Digo, Carlos Fabián, ¿volvió o no? No. Luisa Fernanda, esa Luisa Fernanda sí la vi por ahí. Carlos Fabián no lo vi. Presente. Ah, Luisa Fernanda, muy bien. Y por acá en los contables me faltaba uno. En los administrativos, perdón. Gerson Steven, ¿volvió o no? Sí, profe, acá estoy. Ah, bueno, listo. Debería ver qué es lo que está pasando aquí con este chicharrón. El muchacho está bastante cómodo, profesor. Ah, bueno, eso es lo más importante, ¿sí o no? Bueno, ¿qué me faltó llamar? Carlos Fabián. Oiga, qué cosa tan irregular. Ave María, por Dios, hombre, con esto sí. Bueno. Basta. Le damos la bienvenida a esta conferencia de su servicio de actualización permanente. Un servicio con la calidad de... ¿Sí escucharon? ¿Escucharon bien lo que le... ¿Qué pasó con Jenny? ¿Ya se me durmió? Ah, bueno. Bueno, póngame cuidado a lo siguiente. ¿Me escuchan bien? Hola, doña Sammy, ese milagroso verla.
Vamos a compartir. Uy, espere que es que no me están viendo el rostro, cara o fachada. Dirá que es que estoy en pijama todavía. Vamos a compartir una parte, ¿cierto? Para que ustedes, para que miremos qué es lo que les explicaba ya de los famosos módulos. ¿Se acuerdan que les decía que está el módulo de contabilidad, que tenemos cuentas por cobrar y ese tipo de cosas? Y más o menos qué es lo que debe tener un software contable, ¿cierto? Para que lo siga pues a la parte contable. Y entonces ya ahorita comenzamos a mirar para que tomen nota de la creación de empresas y ese tipo de cosas que era nuestro compromiso. ¿Sí o no, Jenny? Señor. Señor. Ah, ya está ahí. Bueno, déjame ahí. Me dice si están viendo mi pantalla. Sí, profe, estamos viendo. No se peinó hoy, profesor. Sí, estoy despeinado. Ahí la están viendo ahora sí. Ahora sí, ¿en serio? Sí. ¿Qué dice aquí? Humberto Castillo Candela. No. Tan irregular, ¿sí o no? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo evaluar un software contable 2599? Gusta a mí. Me dice que ustedes... ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Bien. Muy bien, lo voy a dejar llegar hasta solamente hasta que me aparezca Lisa, porque hay otras partes técnicas que pues de pronto nos sirven, pero pues no son, digamos, no son fundamentales ahorita. ¿Listo? Listo. Muy bien, entonces quitemos el negrito de ahí para que se puedan trabajar. Profe, que Luz ya va a entrar, que era que no tenía el internet, le está fallando, pero que ya entra, ya ingresa. Esta es una conferencia que hace parte de la serie del Seminario Permanente de Actualización Contable y Financiera. La hemos bautizado Operaciones del Negocio. Ahí vengo. ¿Escuchan bien al conferencista? Uno que me conteste con eso, porque es que yo no lo estoy viendo. Lo estábamos oyendo bien. Ah, bueno, listo, gracias. Mi nombre es Carlos Alberto Villanarana, soy ingeniero industrial de profesión, luego hice un magíster en Ingeniería Industrial de Sistemas y llevo más de 20 años trabajando en la industria del conocimiento, específicamente en lo que es el tema del software, en lo que son los sistemas de información misionales o corporativos, y hemos desarrollado también todo el área relacionada con la parte conceptual. La charla de hoy es una charla fascinante que espero de alguna manera nos contribuya a lograr un mayor entendimiento, producto de inquietudes que hemos venido recogiendo a lo largo de nuestra trayectoria profesional, hablando lógicamente con personas del área contable, con personas del área financiera y con la alta gerencia, y más aún reconociendo la importancia, la transversalidad que tienen pues, los sistemas de información como soporte, no solamente para operar los negocios, sino para responder a inquietudes tácticas y estratégicas. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que hemos denominado operaciones del negocio, que es una vista sistémica de las organizaciones, que es una mirada de alto nivel de lo que son los procesos de punta a punta que conforman todo tipo de organizaciones, y con base en eso poder determinar una forma clara de poder denominar la nomenclatura que muy comúnmente encontramos, diríamos, cuando nos vemos enfrentados ante la posibilidad de conseguir o adquirir soluciones de software. Igualmente vamos a hacer un barrido de los jugadores nacionales e internacionales para que nos tengamos una idea clara de cómo estos actores, ¿cierto?, juegan dentro de sus soluciones y juegan dentro de la industria, y también un poquito el referente internacional, y nos vamos a enfocar específicamente en el sector del rango medio y el rango alto, y con eso tenemos ya, diríamos, una cobertura más completa de lo que es estas compañías, cómo responden en una abstracción
real de lo que es el mundo de los negocios mediante unas herramientas de software. Finalmente, hemos agrupado unas 6-7 preguntas claves muy frecuentes a las cuales esperamos dar una respuesta clara de cada una de ellas y también enmarcar dar un marco de referencia de las tendencias, hacia dónde va y qué es lo que están haciendo estas empresas para beneficio del mercado y beneficio de cada una de las organizaciones que hacen uso de este tipo de tecnologías. Todas las compañías giran alrededor de unas entidades o giran alrededor de estamentos o entidades que de alguna manera reciben o dan información sobre las cuales, agrupando toda esta mano de relaciones o este conjunto de relaciones entre uno y otros, conforman lo que es el sistema de información corporativa. Las compañías manejan un repositorio o una entidad relacionada con lo que hemos denominado ítems o productos que de alguna manera venden en el mercado o servicios, porque hay otras compañías que están enfocadas en el tema de servicios. Y alrededor de ellas hay un giro que tiene que ver con dos polos neurálgicos y que son de alguna manera los polos que de alguna manera permiten, influyen, diríamos, o estamos regulados. Uno que son los clientes y el otro que son los proveedores, sobre los cuales de alguna manera hacen posible la existencia de nuestras organizaciones supliendo necesidades del mercado con algunos productos y servicios, y por otro lado unos proveedores que de alguna manera nos nutren con insumos, con productos y servicios para nosotros conformar nuestro crecimiento al mercado, tanto nacional o internacional. Por otro lado, pues las organizaciones tienen otras fuerzas que tienen que ver y que interactúan directamente con ellas, que son los socios, que son los que de alguna manera hacen posible que un emprendimiento, una organización tenga vivencia dentro de un mercado, los bancos, apoyando lógicamente con recursos financieros o apalancando, pues, diríamos, instrumentos financieros que permitan la sostenibilidad de este tipo de organizaciones, el gobierno, con el cual tenemos una relación directa, con el cual de alguna manera relacionamos con el tema impositivo, y porque el gobierno a través de sus diferentes entidades regulan y fijan políticas que nos determinan nuestro actuar dependiendo de la vertical o el nicho de mercado que nosotros nos estemos, diríamos, desarrollando. El otro tema es la fuerza de ventas. Le hemos colocado como una entidad porque es muy importante. Hemos dado cuenta que muchas de las tendencias hoy día es que las organizaciones no solamente tienen su fuerza de ventas interna, sino que de alguna manera empiezan a tercerizar servicios o a prestar servicios por medio de terceros, donde la fuerza de venta juega un rol importante. Por eso también le hemos dado un espacio como una entidad sobre la cual de alguna manera las organizaciones, diríamos, fluyen y evolucionan en el tiempo. Los ciclos operacionales fundamentalmente se refieren a los grandes macroprocesos. Desde el primer gran macroproceso que vamos a ver es el ciclo relacionado con el ingreso, de dónde viene el dinero que de alguna manera las compañías perciben para que con base en ese dinero pues hagan mover su maquinaria, sus productos y sus servicios, sus mecanismos internos, y poder ofrecer al mercado lo que de alguna manera tiene como misión o tiene como intención hacer. Entonces todo el ciclo que tiene que ver con el tema del cliente arranca lógicamente desde la colocación de una orden, de una solicitud, una cotización que luego se convierte en una orden. Esa orden, lo que hace una organización como cualquiera, recibe la orden, chequeo mis niveles de inventario, chequeo mis niveles de servicios. Si lo tengo, lo que hago es preparar todo el mecanismo de despacho la mercancía, despacho el producto o el insumo que me están solicitando, elaboro una factura y viene todo el ciclo de cuentas por cobrar, el recaudo, y todo este, diríamos, ciclo completo redunda en la información del cliente, de tener una vista de 360 grados sobre mi cliente y poder tener, diríamos, un acercamiento y estrechar mis relaciones de una manera pues, mucho más finas y mucho más precisas. Usualmente la manera como denominamos las órdenes, el despacho de las órdenes y el ciclo de facturación lo hemos bautizado como pedidos de venta. Y el otro ciclo, que tiene que ver
con la facturación, encaja con las cuentas por cobrar, el recaudo y toda la información del cliente como las cuentas por cobrar. Entonces, todo el ciclo de ingresos, básicamente lo podemos tener en dos grandes componentes, que son las cuentas por cobrar y las órdenes. Cuando tenemos mercancía, perfecto. Cuando tenemos el servicio a disposición, muy bien, y respondemos de una manera inmediata. Cuando no, muchas compañías tienen que hacer los ciclos, una vez chequeados sus niveles de inventario, revisar si los niveles de alguna manera dan la posibilidad de cumplir con estos requerimientos, si no, dispara automáticamente un ciclo de compras. Y el ciclo de compras es básicamente estrechar mi relación con los proveedores que surten de insumos, surten de materias primas, que son los que me permiten cumplir con lo que de alguna manera yo debo conformar, empaquetar, manufacturar, producir, para luego despachar a mi cliente. El ciclo que tiene que ver con el proveedor inicia desde la generación de la orden de compra como un instrumento donde formalizo un contrato con un proveedor, donde hago unas solicitudes de unas referencias, unas cantidades, unos precios, unas condiciones de pago. Esa información de compras se despacha al proveedor, el proveedor recibe este instrumento y lo que hace es preparar, hace un ciclo parecido al que de alguna manera nosotros acabamos de explicar, nos despacha, nosotros recibimos la mercancía, hacemos todo el ciclo de recepción, una vez recepcionada la mercancía, generamos automáticamente una cuenta por pagar. La cuenta por pagar se ve legalizada después con el instrumento que es la factura y luego viene todo el ciclo de programación de pagos y finalmente el pago. Todo esto, que es el ciclo que tiene que ver con el proveedor, en breve y se resume en lo que hemos denominado la información del proveedor. Otro de los grandes ciclos operacionales para complementar la gestión de cualquier organización es el ciclo que tiene que ver con el egreso o la relación directamente con los proveedores o acreedores. Este ciclo, lógicamente, también está complementado, dependiendo de la naturaleza del negocio, con ciclos internos de sistemas de producción o de manufactura y acompañados también con el gran, diríamos, apoyo de su gente que labora, que es el ciclo de cuentas por pagar relacionados con las nóminas o los empleados. Este ciclo, una vez basado en los requerimientos del mercado que vienen del ciclo del ingreso, como lo vimos anteriormente, dependiendo de la naturaleza del negocio, revisando mis niveles de inventario y de acuerdo a las políticas que tenga definida, o disparo una orden de producción y genero una orden de producción para que el ciclo de manufactura construya, desarrolle, termine de manufacturar los bienes para que luego, una vez terminado y todo el ciclo del proceso, ingresen al almacén como productos terminados y luego termine de complementar todo mi despacho y mi proceso de elaboración de factura y luego mi recaudo para completar todo el ciclo, pues, del recaudo que está asociado con el ciclo operacional del egreso. Este ciclo del egreso, o el ciclo que tiene que ver con los proveedores, está, diríamos, compuesto por dos grandes macroprocesos, uno que está asociado con las órdenes de compra, órdenes de servicio, depende de la naturaleza de lo que se quiera adquirir, y comprende desde el requerimiento, desde la elaboración y gestión de la orden de compra, la recepción de este bien o la recepción o la aceptación del servicio y luego la causación de la cuenta por pagar. Esta causación de la cuenta por pagar se complementa con la programación de los pagos, que automáticamente, una vez aceptado por el servicio o aceptado en los almacenes míos la entrada al almacén, esta causación de la cuenta por pagar se legaliza con la factura. Luego viene la programación de los pagos, la asignación de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a mis realidades de tesorería, los pagos de estas obligaciones para terminar de complementar, diríamos, el ciclo del pago y luego finalmente la causación de mis cuentas por pagar. Por un lado, el ciclo del ingreso me da el recaudo y las causaciones de unas cuentas por cobrar, y por otro lado, el egreso y mis obligaciones, o sea, mis pagos y mis obligaciones de pago, me confluyen hacia lo que hemos denominado el flujo de fondos. Este flujo de fondos permite lo que llamamos nosotros la administración de los fondos, que esto de alguna manera termine de redondearse, ya sea con obligaciones financieras de corto y mediano plazo y de largo plazo, y por otro lado, pues si tengo inversiones, también
los posibles, diríamos, dividendos o ingresos adicionales que puedan provenir de las inversiones que de alguna manera una organización pueda llegar a realizar. Toda esta administración de fondos afecta toda la estructura contable, y para aquellas organizaciones que se han visto enmarcadas dentro, diríamos, de políticas de costos, los costos empiezan a ser, diríamos, una estrategia de absorción y de identificación de cómo se ha comportado su gestión, tanto por cualquier ciclo operacional a nivel pues mucho más detallado que pueden ser las actividades. Llega la contabilidad, y con base en la contabilidad puedo tener lo que llamamos la consolidación de los resultados. La consolidación de los resultados empezó a coger, diríamos, un componente que empezó a coger mucha fuerza, porque muchas de las organizaciones han empezado a crecer, no solo a nivel de un crecimiento y expansión geográfica dentro del país, sino que muchas compañías también empezaron, diríamos, a penetrar en otros países o empiezan a hacer inversiones en otros negocios que hacen parte de la holding. Entonces, un componente de consolidación es aquel que me permite poder consolidar mis resultados financieros y contables, ya sea de un negocio que se expande geográficamente en diferentes países, en donde tengo que tener en cuenta y manejo de monedas diferentes, tengo que manejar ciclos contables diferentes, tengo que manejar seguramente cuentas contables diferentes, y de alguna manera esta componente debe ser lógicamente desarrollada para permitir uno consolidar las operaciones de mi organización. Y otra de las grandes realidades es cuando un grupo empieza a invertir en otros negocios de naturaleza totalmente distintas, que también la holding o el grupo, diríamos, inversor originario quisiera y de alguna manera requiere poder ver su información financiera y contable consolidada como un gran todo. Estos ciclos operacionales, como toda organización, están, diríamos, expuestos a dos grandes elementos, diríamos, fundamentales a los que todos los negocios, por fortuna o desfortuna, se ven enfrentados. Uno, el tema de la innovación, de cómo permanentemente me estoy reevaluando, cómo permanentemente impacto mis procesos, cómo permanentemente busco maneras de mejorar mi productividad, cómo permanentemente repienso la industria, repienso la manera como de alguna manera lo trabajo, para poder hacer, diríamos, propuestas innovadoras, propuestas diferenciadoras, y cómo todas estas se ven apoyadas pues con tecnologías de la información, y por otro lado la gran fuerza de la incertidumbre, que es la que le da los movimientos, que es la que le da la dinámica, que es la que le da las posibilidades, diríamos, de seguir evolucionando, de seguir configurándose como organización y como negocio. De esta manera, diríamos, se complementa todo lo que son los ciclos operacionales en que en términos generales se ven, diríamos, envueltas todas las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Una vez entendidas estas realidades, el mundo de la tecnología, las empresas de software y los productores de tecnología empiezan a ofrecer componentes y elementos que definitivamente hacen posible y facilitan, diríamos, toda esta abstracción. Pero para entender esto, es muy importante tener claridad de que el componente de software, o el software como lo denominamos, o la lógica, está compuesta por cuatro grandes categorías. Uno, que son los sistemas operacionales, que vamos a ver un poquito más adelante en qué consisten. Básicamente es esa pieza de software que permite que las máquinas tengan inteligencia, porque cualquier computador, pequeño, mediano o grande, necesita un sistema operacional que lo haga inteligente, que lo haga funcionar, que lo haga operar, que permite identificar todas sus partes para que él funcione de alguna manera lógica. Una capa posterior, que es los manejadores de bases de datos, porque finalmente, al final de todo lo que va a ocurrir dentro del mundo pues real de los negocios y las transacciones, van a recibir en unos datos, ya sea que una orden de compra son datos, una factura son datos, una entrada al almacén son datos, una orden de servicio, un contrato. Todos estos, diríamos, mundos, todas estas transacciones, todos estos elementos terminan en algo que es los datos, y de eso aparecen capas de software que son las que administran esos datos, que permiten, y esos son denominados manejadores de bases de datos. Encima de esta capa aparecen las herramientas de desarrollo. Para darle uno manejo, para uno poder automatizar o sistematizar
o buscar una manera de hacer las transacciones de una manera automática, uno necesita hacer unas piezas de software, unos programas que son nada menos que una lógica, unas secuencias lógicas de pasos para que hagan un fin específico. Para eso se necesitan herramientas de desarrollo. Entonces vamos a ver cómo algunos productores y algunos jugadores dentro de la industria tienen un sabor u otro, pero que hacen parte, diríamos, de esas herramientas que en conjunto con los manejadores de bases de datos, la mezcla entre esto es lo que permite armar la última capa, que son las aplicaciones de software. Las aplicaciones de software son la capa, diríamos, última de presentación, la que un usuario final usualmente se ve, diríamos, enfrentado, con la que hace interfaz, en donde hace fundamentalmente cualquier acción o cualquier gestión, que es la que permite finalmente lograr que estos ciclos se terminen de alguna manera de automatizar. Entonces estas 4 grandes capas las vamos a ver. Creo que es una manera clara de hacer entender cómo la industria juega y cómo los jugadores de alguna manera interactúan y empiezan a asociarse a algunas otras capas de estas. Entonces, hay 2 grandes categorías: los proveedores de tecnología, que son los que proveen tecnología, y los otros, que vamos a ver después, son los grandes jugadores que sobre estas tecnologías arman aplicaciones de software, que son las que finalmente tratan de traducir en una abstracción lógica esos ciclos operacionales que vimos claramente anteriormente. Los proveedores de tecnología, voy a nombrar 5 grandes jugadores, que son los, digamos, los fundamentales. Seguramente hay otros jugadores, y es claro para mí que en esta industria tan dinámica y tan creciente y tan grande y tan compleja, pues es claro que hay, diríamos, jugadores que también tienen una partida importante, pero voy a nombrar los grandes 5, que son los que más o menos denominan y dan los derroteros de las tecnologías. Se paró el video. Profe, el video se pausó. El profe se fue a desayunar. De las 4 de la mañana, no te preocupes. Va a tocar aprovechar el desorden para desayunar uno también. Con estas viejas. Espera a ver qué pasó aquí, que se salió Parece que fue que se cayó aquí, le está un momentico. Eso a mí, a estos muchachos, todos los estoy escuchando en esas memorias, esas mentes que están perversas que tienen. Todo está fríamente calculado, profesor. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, mi chino. Sí, claro, fue que se reventó aquí. Qué cosa tan irregular con esta cosa. Compartimos aquí nuevamente. Aquí está. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Están viendo los 5 jugadores? Sí, profe, ahí estamos viendo proveedores de software. No se les olvide que necesito que por lo menos cuando les haga una pregunta alguno me conteste, porque como yo no los estoy viendo, entonces quedo ahí loco preguntando como... Quedo en un... ¿Cómo se llama eso? En un loop. Listo. Sigo. Que a través de estas nuevas tecnologías que están emergiendo básicamente con otro grande proveedor de la industria que era IBM, hacen, diríamos, posible una explosión de tamaños impensables, que es la gran revolución que hoy vemos y que de alguna manera está en nuestros diarios vivir, y que es increíble cómo nos ha ido afectando nuestras vidas. Entonces Microsoft es dueña y es productora de, por un lado, sistemas operacionales. El más conocido es Windows, el que de alguna manera a diario trabajamos. Ese Windows que nos aparece muchas veces en muchas de las máquinas es un sistema operacional de esta compañía, y ese producto, el que decíamos, el que permite pues darle un manejo lógico pues a las máquinas y darle la inteligencia que de alguna manera estos equipos requieren. Encima de su sistema operacional, Microsoft también tiene herramientas enfocadas a manejadores de bases de datos. En este caso tienen, diríamos, 2 grandes productos, uno que se llama SQL Server y otro Access, que tienen 2 orientaciones para 2 mercados distintos. El Access, que es un producto muy orientado a pequeñas soluciones, a soluciones departamentales, a soluciones individuales, y el otro, que definitivamente después de varios años de trabajo, hoy empieza a ser un competidor importante en el mundo de las bases de datos,
y muy orientado ya a manejos, pues, diríamos, de ambientes mucho más complejos y con unos volúmenes, diríamos, mucho más importantes. Encima de esto, a nivel de lo que son herramientas de desarrollo, Microsoft tiene una suite, que es la .NET, que es una suite que hace, diríamos, parte integral de todo su, diríamos, de todo su portafolio, pues, de tecnología. Es una suite que bebe, diríamos, varias herramientas que, dependiendo de la naturaleza y dependiendo del tipo de aplicación, uno se utiliza una herramienta u otra. Y encima, en el mundo de las aplicaciones, que es una de las tendencias, diríamos, muy, diríamos, también novedosas, estas compañías también grandes de tecnología han empezado a hacer inversiones importantes. En este caso, Microsoft ha adquirido en su camino y en su desarrollo como organización casas de software que hacen parte de las soluciones que responden a los ciclos operacionales de los negocios. En ese caso, la más reconocida es Great Plains. Great Plains hace parte, pues, diríamos, de ese portafolio, también Navision, y diríamos, han comprado otras dos, que estas 4 o 5 compañías que han comprado hacen lo que ellos hoy día han denominado la suite que llama Microsoft Dynamics. Ellos, diríamos, curiosamente complementan todas las capas de software que hablamos anteriormente, y son, diríamos, un jugador, no solamente productores de tecnología, sino también ofrecen, diríamos, soluciones de aplicaciones. Es claro que alrededor de esto, lo que ha ido pasando es que generan un ambiente tecnológico para que compañías, o lo que llaman los third parties, o los terceros, ingresen y hagan componentes alrededor de esto y amplifiquen, diríamos, coberturas y funcionalidades que seguramente estas compañías no van a llegar a realizar. Otro jugador importantísimo dentro del juego de productores de tecnología es Oracle. Oracle, a diferencia, pues, de Microsoft, no tiene sistemas operacionales. Usa y se apalanca, diríamos, y de alguna manera se apoya en sistemas operacionales de la industria. Es mucho más abierto en ese sentido. O sea, quiere decir que sus productos y sus tecnologías pueden trabajar sobre varios sabores de sistemas operacionales. Ya pueden trabajar sobre Windows, pueden trabajar sobre el mundo Unix y Linux y todos los sabores que de alguna manera embeben, diríamos, los ambientes que se denominan abiertos. Oracle ha sido reconocido dentro de la industria como un productor de tecnología de bases de datos. Es uno de los, diríamos, motores de bases de datos más importantes. Diríamos que muchas de las grandes compañías que manejan volúmenes importantes de información y de datos están basados en este tipo de tecnología. También ofrecen una suite de desarrollo. O sea, Oracle, a diferencia, como para complementar su manejador de base de datos, también tiene herramientas de desarrollo, y curiosamente también ha emergido en el mundo de las aplicaciones con la adquisición de 2 grandes jugadores, uno que es PeopleSoft, el otro es JD Edwards, y Oracle también tiene un desarrollo de una suite que se llama eBusiness. Ellos hacen esta adquisición y se vuelven un competidor muy importante en el rango alto de soluciones, que lo vamos a ver ahorita cuando hagamos un comparativo. Eso es, diríamos, Profe, Profe, ¿qué pasó, pues? ¿Me escuchan bien? sí, Ok, espera, que es que aquí esto sí, bendito sea. Se quitó. No es 13, no es 13. Qué cosa tan irregular con esa plataforma. ¿Sí? ¿Ya la están viendo nuevamente? Listo, profe, ahora sí. Como estas 2 grandes corporaciones han penetrado el mundo de la tecnología y cómo han ido, diríamos, ensanchando sus intereses dentro del desarrollo de esta.
Un tercer jugador es Borland, que es un jugador más conocido tal vez por sus productos que por su mismo nombre, es una empresa muy grande también. Tiene también manejadores de bases de datos, hay uno que se reconoce que es Interbase, y tiene un lenguaje de programación por excelencia, diríamos con una gran acogida en el mundo pues, de los programadores de desarrolladores, que es Delphi. Esta compañía es muy grande, tiene una compañía muy importante y muy representativa. Un cuarto jugador, que es IBM. IBM, de hecho, es tal vez uno de los, diríamos, de los íconos de la industria. Es un producto de todo lo que ha ido pasando en este movimiento, es dado por esta gran corporación. Ellos también tienen sistemas operacionales, básicamente uno reconocido como el OS 400, y diríamos que producto de todas estas maneras y de balancear los movimientos dentro de la industria, ellos legitimizan el mundo Linux y digamos, le dan el respaldo y el apoyo como una plataforma importante a ser reconocida y a ser incorporada dentro de sus máquinas como sistema operacional. Por eso es que el Linux tiene un impacto tan grande y por eso es que Linux de alguna manera empieza a coger fuerza, diríamos, preponderante dentro de las soluciones a niveles de sistemas operativos. También son productores de tecnología en el mundo de las bases de datos, una muy reconocida que es DB2, tal vez de las bases de datos pues, más exquisitas, mejores elaboradas, pero comercialmente con poco impacto, curiosamente, y ellos en el transcurso de las adquisiciones, que es la parte normal de este tipo de industria, compraron Informix, que tiene una base instalada importante y lo hacen, diríamos, parte, complementaria de su portafolio. Sobre el campo de herramientas de desarrollo, ellos también tienen una cantidad, de productos alrededor de esto. Tienen una capa que han denominado WebSphere, que es sobre una plataforma sobre la cual, se trabaja componentes de integración y también, responde a estándares de J2EE. Y ese es el mundo, pues, de IBM. IBM también ha hecho muchas adquisiciones, también ha hecho muchas apropiaciones, pero digamos que es un productor de tecnología mucho más reconocida por el mundo de las máquinas y ha tratado de entrar en el mundo del software, que también es un parte, grande e importante dentro de sus ingresos y ha empezado a ser, un competidor grande pues dentro de este tema. El otro jugador que no podemos desconocer y que viene pues a emerger como, una respuesta a estas grandes corporaciones y que lo hemos colocado aquí como un proveedor de tecnología, es lo que hemos denominado el movimiento Open Source. Open Source es un movimiento, diríamos que esto responde a una gran inquietudes, pero diríamos que en el fondo, desde la perspectiva pues, personal, esto responde a unas necesidades antropológicas de una cantidad de intelectuales del mundo pues, de la informática, con ganas de ofrecer y de darle a la humanidad, productos y bases tecnológicas sobre las cuales construir, sin atentar o ir en contra de los modelos de licenciamiento clásico que venían dando estos grandes otros productores de tecnología. Se monta un movimiento del open source donde hay una gran cabida para el freeware, o sea, donde vamos a encontrar lenguajes de sistemas operacionales, vamos a encontrar las sabores del Linux GNU, Linux totalmente gratuito, donde es claro que algunos otros han empezado a agregarle valor y con base en eso empiezan a hacer licenciamiento o ofrecer servicios personales alrededor de esto. Tienen manejadores de bases de datos excelentes como el Postgres, que es una expresión de una tesis de grado de 2 estudiantes de posgrado de universidades, muy reconocidas americanas, que ofrecen pues este tipo de soluciones al mercado como una posibilidad de cómo manejar los datos, pero gratuitos. También MySQL, que es otro manejador de base de datos también importante, que también hacen parte, pues, del portafolio pues, de este movimiento del open source. A nivel de herramientas de desarrollo, pues, encontramos muchas, por las más reconocidas PHP, tal vez Python y seguramente habrá muchos otros que hacen parte, pues, de esta categoría. Y en el mundo de aplicaciones lo que hemos visto es que muchos productores de software que se han usado esta gama de tecnología o estos productos de tecnología han desarrollado productos y aplicaciones de software que las han donado a la humanidad para que de alguna manera hagan uso y de alguna manera ejerciten y busquen impactar la productividad de sus organizaciones. O sea, el mundo del open source es muy atractivo, es una fuerza, es una fuerza espectacular, es una manera muy curiosa de cómo el ser humano responde a las grandes corporaciones, al gran dominio de estas, y dan respuesta con productos de muy alta calidad y con bases tecnológicas para que, tenga viabilidad dentro, lógicamente, algunos mercados y algunos países han adoptado ya políticas propias alrededor de este tema. Basado
Basado en esto, hemos desarrollado pues una vista de cuál es la realidad nacional nuestra frente a soluciones que están encajonadas dentro de lo que hemos denominado el rango medio de soluciones, que es donde están la gran mayoría, pues diríamos, de organizaciones con las cuales hemos podido interactuar y con las cuales hemos tenido una experiencia, diríamos, más cercana, y de donde hemos recogido mucho del conocimiento que hemos tratado de plasmar en esta presentación que hemos denominado los ciclos operacionales o los círculos organizacionales o una visión sistémica de la organización. A rango medio a nivel nacional hay varios jugadores. Claro de que hay muchos más, simplemente hemos extraído 5 grandes jugadores importantes. Uno que se llama CIESA, o Sistemas de Información Empresarial, con su producto que bautizaron el CG1, el NM1, el CM1, y que trabaja con algunas herramientas de desarrollo, con algunos manejadores de datos y algunos sistemas operativos. Otro jugador es MECO, que es una compañía pues también muy importante que lleva, digamos, presencia de mucha estabilidad y son uno de los íconos también dentro de la industria nacional. ERISA, que ha hecho también unos desarrollos interesantísimos. Ofimática, que es una casa de software que también ya hoy día tiene brazos en otros países, desde México. Y Novasoft, que es, diríamos, otra de las empresas que pertenecen a este rango medio. Entonces, cuando uno habla de estas compañías, uno entiende, como hablamos anteriormente, de que tomaron decisiones frente a qué instrumento tecnológico, qué herramientas tecnológicas utilizaron para hacer lo que hemos denominado la abstracción de mis ciclos operacionales y poderlo reflejar en algunos productos de software. En el caso específico de CIESA para rango medio, ellos apalancaron todo su desarrollo sobre un instrumento que se llama COBOL, y el COBOL es una herramienta de desarrollo y en este caso tiene un manejador de datos que hace parte de su herramienta de desarrollo. El COBOL tiene la ventaja de que puede funcionar sobre varios sistemas operativos, ya sea sobre el mundo Windows. Esta miércoles. ¿Cómo vieron la organización? Espero que esté bien claro lo que es el ciclo, ¿no? Era para esto, ¿cierto? Que miremos todo lo que nosotros hablamos de la causación, ¿cierto? Pues tener en cuenta esas cosas. ¿Listo? ¿Dónde está Sammy, que se voló o qué? No, acá estoy. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Natalia, ¿dónde anda Angélica? ¿Dónde anda Jenny? Por acá, profe. Gerson, Luis, todos. Sí. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o más o menos estamos claros de todo lo que tiene que ver con ese ciclo que es el que nosotros estamos manejando, ¿no? Sí. ¿Estamos ahí o no? Bueno, y está manejando y también de pronto en cierta parte el otro profe también, que es lo que sea. Cuando hablábamos de la causación y ese tipo de cosas que decía, hablamos ayer de esos movimientos de los débitos y los créditos y ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Qué me dice Jenny? Que la veo así como con esa cara de que no. ¿Pero estamos bien ahí o no? ¿Sí les sirve algo eso? Fíjense en toda esa estructura, pues la idea es que les quede de ver, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros no tenemos ni idea porque cuando estamos hablando de un devengo, de una causación. Ahora, que nosotros lo vamos a experimentar. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un registro o voy a girar un cheque y no he causado la factura, él no me va a decir, hace falta el documento para el curso, ¿cierto? Porque pues igual se supone que primero debo recibir esa factura o la debo por lo menos haber causado dentro del software, ¿no? Independientemente que la norma no diga que es obligatorio la factura, ¿cierto? La NIF como tal, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una norma, si tenemos unos, digamos, un plan de cuentas o unas políticas contables que se deben ajustar también a esa NIF. ¿Estamos ahí o no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué me dice Angélica? Que no, ya está muda totalmente, que no vuelve a hablar. No, profe. Para rangos pequeños tiene enlaces y para ¿No qué? soluciones de otros. Dale, quito ese ahí para que no se estrese más. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué me dices a mí?
Bueno, Natalia. Ok. Natalia ya se voló. No me prendía el micrófono. Entonces, vamos a ver aquí, cojamos una vieja de estas. Luis se ríe. Estoy buscando acá la... Bueno, voy a trabajar con Angélica, que hace rato que no trabajamos. Necesito que, o sea, cuando vamos a ir hablando, y su merced, para que por favor me comparta, ábrale Elisa. Sí, tú tienes ya descargaste la Elisa en tu casa y tal, ¿sí o no? Sí. ¿Eso? Entonces vamos para yo ir hablando, que ustedes van tomando nota y cuando vayamos a revisar en el Elisa, pues entonces para que lo señales y vamos siguiendo así. ¿Les parece? Para que tú compartas, entonces tú abres tu Elisa y entonces vamos compartiendo. Eso, ya sí hace caso, no como por ahí como tres, digo, otros personajes por ahí. Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros hablamos, ¿cierto? Cuando comenzamos a trabajar con así como dice, con este encargo, ¿cierto? Fue fundamentalmente la parte de lo que es la creación de la empresa, ¿correcto? Sí. Y dentro de esa creación de la empresa, ¿cierto? Básicamente nosotros decíamos que el Elisa manejaba hasta 100 empresas, ¿correcto? Entonces, vamos a darle clic aquí donde están las empresas, clic derecho y digámosle crear. Clic derecho y crear. Ahí en cualquier lado le puedes dar clic derecho y crear y ya. ¿Listo? Muy bien. Y entonces observe y ubícate aquí donde está la manito para que miremos, recordemos lo que estábamos hablando. Estamos ahí, recuerde que apalancamos desde la 00, si yo cuento ahí, aquí tengo desde la 001 hasta la 09 hay 10, y ya ustedes ven 10 por 10, casi siempre 100, no se pongan a sacar calculadora que eso da pena, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces escribo ahora sí, paso 1, creación de la empresa, y decimos que inicialmente, todo esto encerrado en el esquema de para un manejo adecuado del software. ¿Listo? Entonces, podemos escribir, para un manejo adecuado del software debemos seguir los siguientes pasos. Paso número 1, creación de la empresa. ¿Ok? Y decimos que inicialmente, 2 puntos, ¿cierto? Inicialmente se debe crear una empresa de trabajo en Elisa, ¿cierto? En el software Elisa. Espere, profe, él va a repetir. ¿Cómo? Él va a repetir, por favor. ¿Desde inicialmente o desde dónde? Inicialmente. Se debe crear una empresa de trabajo en el software Elisa. Espera que está. ¿De trabajo qué? En el software Elisa. Punto seguido. Escúcheme bien, es posible crear hasta 100 empresas con parámetros y datos independientes. ¿Listo? Es posible crear hasta 100 empresas con parámetros y datos independientes. Entonces, si uno mira, yo estaba mirando por acá, entonces voy y observo, vamos aquí, observamos, ¿cierto? Cuando observamos por acá, entonces decíamos, yo quiero agarrar la 00, quiero agarrar la 01, quiero agarrar la 02. En este caso nosotros estamos trabajando con la 03, ¿correcto? Entonces, pero esa 03, digamos, de cualquier, aquí tú tienes que dar 2 empresas, ¿cierto? La 00 y la 03, y cualquiera de esas empresas pueden tener parámetros independientes, ¿sí o no? Una la puedo llamar yo auxiliares contables y financieros 2022 AS, y de pronto la otra la llamo Pero Pere Pataquiva Limitada, y listo. Y los parámetros van a ser diferentes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Muy bien.
punto y coma. Se debe asignar un código numérico. Debe asignar un código numérico para la empresa, coma. El cual la identificará dentro del sistema. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, de pronto yo agarra la empresa 1, dale ahí clic a la empresa 1. No la vamos a crear, pero para que seguir el ritmo, solamente la empresa 1, entonces ya, muy bien. Punto aparte. Posteriormente, ingresamos el mes, miren aquí el mes de abril, y el año, mes y año, en el cual iniciará la compañía. El mes y años, ¿qué? En el cual iniciará la compañía. ¿Nosotros cuándo iniciamos? En abril. De 2022, ¿sí o no? Esa fue la fecha que le dieron ahí. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Yo puedo traer la contabilidad en forma manual. ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo la puedo traer en forma manual, ¿cierto? Porque arranqué mi empresa, pero yo al principio lo que les decía, no voy a a meterle 10 millones de pesos a un software cuando es el capital que tengo para trabajar, para hacer los tamales, ¿sí o no? Obvio. Ahí. Entonces comienzo a trabajar en forma manual. Entonces vamos a decir que yo, por ejemplo, creé mi empresa en el mes de enero, ¿correcto? He vendido mis tamales muy bien, llegué al mes de marzo y digo, ojo, ya está estamos teniendo como muchos clientes y las ventas van buenas, yo creo que nos toca como contratar, conseguir un software, por ejemplo, ¿cierto? O igual que me está llevando la contabilidad, o si soy yo mismo ya es como conveniente que adquiramos un software, ¿cierto? Para agilizar la información y pues que nos quede porque ya el volumen es muy grande. No es lo mismo vender 10 tamales a vender 10,000, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces ya le queda un poquito más complicado. ¿Estamos hasta ahí? Entonces yo digo, bueno, compramos el programa y lo vamos a trabajar, o sea, lo compramos en abril, ¿listo? Pero la contabilidad la traigo en forma manual hasta el mes de marzo. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta el mes de marzo hice mi cierre y entonces yo ya, para arrancar en abril en hacerla en el sistema, por decir algo. Pero recuerden que cuando yo tengo esa contabilidad, yo ya tengo unos saldos allá en bancos, en cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. ¿A quién le estoy debiendo o quién me está debiendo? ¿Estás ahí? Entonces, en ese caso, si yo voy a manejar la empresa a partir del mes de abril, escúchenme bien, debo crearla en el periodo anterior, en marzo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué en marzo? Porque yo ya tengo la contabilidad en forma manual hasta el mes de marzo y ese mes de marzo que yo haga en el sistema me sirve para tomar los saldos que tengo en caja. Por ejemplo, ya tengo en caja 300,000, entonces vengo aquí y le coloco algún documento que se llame saldos iniciales, ¿correcto? Y comienzo a cargar todos los valores con los que cerré en el mes de marzo. ¿Listo? Hay personas que de pronto dicen, no, pero es que yo quiero hacerlo todo en el sistema desde el mes de enero. ¿Lo puede hacer? Sí. Entonces ahí sí crea su empresa en el mes de enero en el sistema. Pero la idea es que eso que usted ya pagó hasta el mes de marzo, pues le sirva de algo. Entonces usted llega y ¡pum!, coloca saldos iniciales, abre la empresa en el mes de marzo, hace los saldos iniciales y ahí sí abre abril y comienza a trabajar. No hay ningún inconveniente. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Listo? Muy bien. Porque alguien me decía, y si la compré en octubre y usted ya tiene la contabilidad hasta septiembre, pues que se va a poner a repetir los 9 meses, pues hágala ahí. ¿Sí o no? Tome saldos iniciales, créela en septiembre. A ver, y hay varias condiciones, ¿no? Porque recuerde que todo lo que yo trabajé en esos meses corresponde a cada uno de esos meses. Mal haría yo, ¿cierto?, en registrar eso como si fuese movimiento del periodo, del mes que estoy trabajando, ¿cierto? O cuando compré el software, ¿cierto? Sobre todo lo hablo por el lado de los ingresos, porque recuerde que uno básicamente paga digamos, el ICA, la industria de comercio, con base en los créditos que tenga la cuenta de ingresos. Y si usted mete todos los 100 millones que ha vendido en tamales, los mete allá en un solo mes, pues obviamente eso no va a tener problemas de pronto en una revisión. ¿Estamos ahí?
Y resulta que en ese mes que solamente vendió 100, ¿sí o no? Entonces va a haber una distorsión y es importante. Y esa gente a veces, por experiencia, no entiende lo que uno les está explicando. O se hacen los caregallinas, porque se pegan a la interpretación literal de la norma. Ahí usted me hace el favor y calcule, ¿cierto? Que hayan hecho el 1.04, perdón, el 1.104% del total del movimiento del periodo. Y él va y mira todo lo que usted metió ahí. Va a tener problemas, ¿cierto? Porque no le va a coincidir. Y uno no va a pagar más de lo que tiene que pagar tampoco. Ni más ni menos, siempre digo yo. ¿Estamos ahí? Listo. Muy bien. Ojo a esto. Si ustedes observan aquí, ya se nos prendió este botoncito que dice consolidado, ¿correcto? Ese que dice consolidado, entonces decimos punto aparte. Si la empresa a crear va a reunir información, si la empresa que estoy creando va a reunir información de otras empresas, coma, se debe marcar la opción consolidada, esta que tenemos aquí. ¿Se va qué? Se debe marcar la opción consolidada, opción consolidada, la que dice aquí, ¿cierto? Que ahí tiene el cuadrito también, que nosotros no vamos a consolidar nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso básicamente es para qué, para unir, ya se dice, ¿no? Reunir información de otras empresas. ¿Listo? Entonces yo trabajo, por ejemplo, si tengo la empresa 00, la mía, y tengo las 5, 7 y 8 como empresas que pertenecen al mismo grupo. En otras palabras, un consolidado que es la unión de varias empresas que pertenecen a un mismo grupo. Por ejemplo, yo siempre coloco al grupo Aval, que casi todo el mundo sabe qué es eso del grupo Aval, ¿sí o no? Entonces, ¿qué coloco en el grupo Aval? Pues Banco Popular, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Avevilla, los que pertenezcan a ese grupo, ¿listo? Y hablo, ¿cómo se llamará la empresa consolidada? Grupo Aval, por ejemplo. ¿Estamos ahí? Si no van entendiendo, me avisan, por favor. No les dé pena preguntar. Estamos ahí, ahí estamos. Eso. No les dé pena preguntar si no me llegan a entender claro, entonces me preguntan porque es mejor uno ponerse colorado ahorita y no después habilitando. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a esto. Ahora, ¿qué pasa? Alguien me decía, ¿será que yo puedo más? Pues fácil, si tengo 3 empresas, pues yo hago es comienzo, los saco los balances y me pongo a sumar. ¿Para qué si usted lo puede hacer a través de un programa? El programa que tiene ahí, ¿sí o no? No tendría sentido. Bueno, eso está bien cuando es un chusito y es poquita la información, pero si usted tiene una información, si es muy grande las operaciones que realiza, se le va a complicar. Y para eso está el software, sino para que lo compro. ¿Estamos claros? Vuelvo y repito, eso es la importancia de la parametrización. ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos. Punto aparte. Posteriormente se debe diligenciar. Posteriormente se deben diligenciar los datos principales de la compañía. Los cuales la identificarán. ¿Los datos qué, profe? ¿Cómo? ¿Los datos qué? Principales de la compañía. Principalmente, profe, se debe diligenciar los datos principales de la compañía. Coma. Los cuales la identificarán en diferentes procesos. Los cuales la identificarán en diferentes procesos. Tales como elaboración e impresión de informes. Pero mami, ¿ustedes no desayunaron esas vainas? No. Repito, elaboración e impresión de informes, coma, de documentos, coma, entre otros. ¿Impresión de qué, profe? Disculpe. Impresión y elaboración de informes, coma,
impresión de documentos, coma, entre otros. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces ahí lo primero que nos aparece acá es el nombre, ¿cierto? Ubiquemos ahí, por favor, Nata. Nata. Muy bien, nombre. Ahí que colocamos, pongan ahí 2 punticos seguidos ahí para que no se les olvide. Razón social de la empresa, tal como ha sido registrada en Cámara de Comercio. Ya ahorita le borramos eso, no se estrese. Razón social de la empresa, tal como ha sido registrada en la Cámara de Comercio. Ojo a eso. Cuando hablamos de esto, ¿cierto? Vamos a decir de pronto que la empresa se llama 5 y 7, por ejemplo. Vamos a decir 5 y 7, ¿cierto? Si yo le coloco 5 y 7 por ejemplo, a esa, y le coloco LTDA, o le coloco limitada, toda la palabra, ¿cierto? Pues debo registrarlo. ¿Cómo la tengo en Cámara de Comercio? Con LTDA. Entonces la registramos con LTDA. Si fue con limitada, LIMITA, entonces tendré que colocarla con LIMITA ya. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Entonces me voy ahora para ahí donde estamos ubicados, local. Corresponde a, en 2 puntos, ¿no? Corresponde al nombre particular del establecimiento de comercio, si lo tiene. Esto repito, corresponde al nombre particular del establecimiento de comercio si lo tiene. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si no lo tiene lo deja en blanco, que es lo que hemos hecho. ¿Listo? Muy bien. Luego sigue identidad, ¿cierto? Esa identidad, entonces decimos identidad, 2 puntos. Corresponde al número de documento, de identificación de la empresa. Con dígito de verificación y tipo de documento. Entonces ya lo tiene acá, ¿cierto? Tenemos acá identidad 830-089-660-5, entonces 5 acá, y aquí hicimos la clase de documento o el tipo de documento es un NIT. ¿Listo? ¿Dígito qué, profe? ¿Cómo? Corresponde al número de documentos de identificación de la empresa con dígito de verificación. Y tipo de documento, ¿cierto? Entonces hablamos aquí 830-089-660, dígito de verificación 5 y el tipo de documento es un NIT, ¿cierto? Recuerda que acá tiene, ubícate un momentico aquí que se me hizo Natalia aquí para que me lee el clip donde está el NIT. En la ventanita, eso. Y fíjese que ya le aparece cédula de extranjería, tarjeta de identidad, lo que sea. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahí pegadito todo, mire. Sí, entonces punto aparte. La dirección, el teléfono, el fax y la ciudad. Dirección, teléfono, fax y ciudad. ¿Para qué me servirá eso? Para identificar la empresa. Correcto, entonces colocamos ahí 2 puntos. Datos que brindan la ubicación exacta de la empresa. Repito, datos que brindan la ubicación exacta de la empresa. ¿Y a quién le interesa que ubicar la ubicación exacta de la empresa? A los clientes. Los clientes, los proveedores, el Estado, los bancos y hasta los empleados, porque uno ni siquiera sabe dónde es que trabajan. ¿Estamos ahí o no? Y siempre llega tarde porque se va por otro camino, ¿sí o no? Bueno, más bien dejémoslo ahí. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces, seguimos con un punto aparte, ¿cierto? Posteriormente ya debemos seguir con estas ventanitas, ¿cierto? Que habla
datos básicos, estructura de cuentas, etcétera. Entonces vamos a decir ahí, ojo, datos básicos. Entonces decimos 2 puntos. La primera, o guión o como quieran, casa matriz. ¿Listo? Y decimos, si la empresa es una sucursal, o división de otra empresa principal, ¿listo? ¿Sí me escucharon? O división de otra empresa principal. De otra empresa principal, coma, este campo permite elegirla dentro de las que estén creadas en el software, o en el programa, o en el ISA, pues. ¿Listo? Sí, sí. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo en un momento determinado, ¿cierto? No tengo, si yo no tengo... Más empresas creadas. O sea, sí, hasta ahora estoy empezando a crear las empresas, ¿cierto? Pues todavía no voy a tener ninguna casa matriz. Pero puede ser que la empresa que esté creando en el momento vaya a ser la casa matriz de otras tantas. ¿Estamos ahí? Ah, sí. Muy bien. Siguiente dato que sigue. ¿Cuál es? Apartado aéreo. El apartado aéreo, la dirección de internet, el correo electrónico. Eso es de una vez todos esos 3. Eso es así rapidito. Apartado aéreo, dirección de internet y correo electrónico. 2 puntos. Identifican los contactos adicionales de la empresa. ¿Identifica qué, profe? Identifica los, digamos, los contactos adicionales de la empresa. Ya llamé en su momento el fax, lo que sea, y no los puede localizar, pues con esta otra información, pues podremos, son unos datos adicionales para poder definitivamente ubicar la empresa. ¿Estamos ahí o no? Correo electrónico, incluso recuerden los que de pronto han escuchado por ahí, que la DIAN siempre ya nos dice que debemos tener por lo menos un correo electrónico, ¿sí o no? Cuando estamos creando, cuando estamos pagando los impuestos o liquidando nuestros impuestos. ¿Listo? Muy bien. Seguimos acá con... Acá, donde dice tipo de entidades, ¿correcto? Sí. Numérico o privado. Ok, entonces en tipo de entidades, básicamente, ¿eso qué es? Colocamos tipo de entidades, 2 puntos. Esta persiana o esta sección nos permite seleccionar el tipo de caracteres que se utiliza, escúchalo bien, que se utiliza para identificar de manera única e irrepetible a la empresa en la creación.
Única y qué, profe. E irrepetible. ¿E irrepetible qué? A la empresa en la creación. Una cosa es Natalia y otra cosa es Sammy, ¿cierto? Porque ¿cómo las identificamos? Pues a través de qué? Del código. De su cédula, en este caso, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero el número de la, así como dice mi abuelito, pues que los números, muchos sean iguales, pero por lo menos habrá uno que no es el mismo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Bueno, digamos que básicamente, y tiene dos opciones, ¿no? Coma. Tiene dos opciones, numérica o alfanumérica. Ok. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, numérico, ¿cierto? El sistema lo que hace es que él va separando, digamos, dice, por ejemplo, que el sistema realiza la separación del número de identificación en los diferentes informes. ¿Listo? Y acciones que invoquen en el sistema. ¿Listo? En el alfanumérico, pues igual, acuérdense, lo que pasa es que el alfanumérico pues va a utilizar letras. Creo que les había dicho que en un momento determinado en Ecuador, en Venezuela y en Perú utilizan sistemas alfanuméricos, ¿correcto? Nosotros solamente el numérico, porque usted habla de NIT 899-999-090-2, ¿cierto? Y no le coloca ninguna letra. Mientras que de pronto en Venezuela sí a veces uno encuentra que dice RIF, RIF, Registro de Identificación Fiscal 899-999-090-2. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, decíamos hay algo que habla de clase de presupuesto, ¿correcto? O presupuesto, ¿sí? ¿Está muy bien? Clase de presupuesto. Entonces, ahí básicamente nosotros escogimos que era privado, ¿sí o no? Entonces, hablamos de clases de presupuesto. En esta persiana se selecciona y permite establecer el tipo de presupuestos que aplica la empresa. Establecer. Establecer el tipo de presupuestos que aplica a la empresa. No tenemos sino dos, ¿sí o no? O es privado o es público, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Entonces, nota. Póngala ahí nota para que no se nos olvide. La selección de este atributo corresponde al origen, escuchen bien, al origen del capital manejado por la empresa. Si me llega a sacar, me avisan, porque yo no estoy viendo, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? No, ahí lo vemos. Estamos viendo la pantallita de mi ¿qué? De Angélica, ¿correcto? De Angélica, sí. Correcto. ¿Listo? Entonces estamos en la nota. ¿Qué dijimos en la nota? La selección. En la nota. La selección de este atributo corresponde al origen del capital manejado por la empresa. Punto y comas. Es recomendable, escúchelo bien, no modificarlo una vez establecido y que tenga algún movimiento registrado. ¿Listo? Establecido. Una vez establecido y que tenga algún movimiento registrado. Muy bien. Entonces seguimos. En el caso nuestro ya hablábamos que era privado, ¿no? Sí. La siguiente pestañita nos dice que las entidades, ¿cierto? Entidad supervisora, pues en este caso les decía que básicamente la superintendencia de sociedades. Pero démosle un clic aquí en la ventanita para que miremos. Entonces observen
tengo acá, mire, si por ejemplo yo me dedico a trabajar con divisas, ¿cierto? Entonces ahí dice la Superintendencia de Control de Cambios, por ejemplo, ¿cierto? Si me dedico de pronto a la parte de lo que es, digamos, una empresa de expendio de comida, y ese tipo de cosas, de pronto me habla de la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso de nosotros, o la mayoría también, tenemos aquí la que seleccionamos, que es la Superintendencia de Sociedades. ¿Listo? A una caja de compensación familiar, pues será la de subsidio familiar, etcétera, etcétera. La de vigilancia. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. En el caso nuestro, pues si ya sabemos, no, si no tienen, no se está enfocada en ninguno de esos, entonces se llama Superintendencia de Sociedades, que fue la que marcamos nosotros. ¿Listo? Y luego sigue la ventanita que dice aplica marco normativo ley 1314 de 2009. Colóquelo ahí todo completico, ¿cierto? Aplica marco normativo ley 1314 de 2009. ¿Listo? Entonces, decimos lo siguiente. Profe. En ese cuadrito lo activamos, el de aplica marco normativo de la ley 1314. Señora, nosotros siempre aplicamos. Sí, señora, acuérdese que cuando nosotros activamos ese cuadrito, espéreme a ver qué se me hizo aquí para poderle. Angélica. Angélica, dale clic aquí. Y observen que aquí apareció una cosa, mira, aquí dice, eso, quítalo, vuelve y lo coloca para que todos miren información. ¿Sí ven acá? ¿Estamos ahí o no? Cuando no está marcado, llega hasta usuarios. Después de que lo marque, aparece algo que dice información contable. ¿Estamos ahí o no? Sí. Listo. Entonces, escriban pues. Ajá. Aplica NIF para pymes. Aplica, ¿cierto? O lo que sea. 2 puntos. ¿Cómo así que escribimos? Por eso, ya que no. A lo que se despeja. Normativo, ley 1314 de 2009. Lo que está ahí es colocado. Ah, sí, ya la coloqué. Eso. Listo, por eso le digo. Entonces, escríbanlo ahí los que están tomando nota porque después ya quedo para qué es. Bueno, en esta pestaña el usuario tiene disponible. En esta pestaña el usuario tiene disponible un cuadro de chequeo que permite habilitar todas las configuraciones, que permite habilitar todas las configuraciones, procesos y procedimientos concurrentes en el sistema bajo los preceptos. ¿Concurrentes en el sistema? Sí, señora, concurrentes en el sistema bajo los preceptos de las NIF, ¿cierto? Entonces ahí si quiere, para que se acuerde la única vez que lo va a escribir, entonces entre paréntesis colóquele normas internacionales de información financiera y cerramos paréntesis. Normas. ¿Normas qué, profe? Normas internacionales de información financiera. Y cerramos paréntesis. Punto seguido. ¿Listo? Muy bien. Ahora, punto aparte, perdón, es que punto de guión. Vamos a mirar, ojo a esto que se me hizo. Angélica. Vamos, Angélica, estamos aquí, ¿cierto? Está punteado y de una vez vamos acá donde dice información contable. Déjala así punteadito. Entonces aquí es donde yo elijo, ¿cierto? De acuerdo a las características de mi empresa y a qué grupo pertenezco, ¿no? Dentro de este sistema. Yo ya sé que es del grupo 3, entonces le damos clic en el grupo 3, que fue el que con el que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Porque es una microempresa, ¿cierto? En el grupo 2 generalmente están ubicadas las pymes y en el grupo 1
están las grandes empresas. ¿Listo? ¿Cómo vieron? Y además, aquí nos permite, póngame pues cuidado, donde dice estructura de cuentas, aquí hay una ventanita también. Aquí, eso, que es donde decimos el plan sugerido. Acuérdense que nosotros trabajamos cuentas que les decía 1, 1 y en las otras 2, 2, 2. Eso fue lo que definimos según este plan de cuentas. El plan que nosotros tomamos, ¿cierto? Entonces, X punto, o sea, 1, 1, punto, ¿cierto? 11, ¿cierto? XX 11.05. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? No, profe, espere, plan sugerido. Por eso ya estoy en el primero, en el 1, lo que hemos hecho ya, eso ya lo hicimos ayer, lo hemos hecho todos estos días. Acuérdate que hicimos 1, ¿qué es el 1? Activo. Otro 1, 11, o sea, disponible, ¿sí o no? 11.05, caja. 11.05.05, caja general, eso ya lo hicimos. Y eliminamos unas pocas. Sí, pero o sea, hablamos de de lo que estamos haciendo nosotros. No se me adelante, pero tampoco se me adelante. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. Bueno, muy bien. Recuerden que ahorita lo que nosotros estamos es en el proceso de depuración, que es otra cosa independiente a todo lo que estamos haciendo acá. ¿Está claro? Que no me van a confundir. Muy bien. Entonces ahora pasamos a la pestaña que dice estructura de cuentas. Entonces coloca ahí estructura de cuentas. ¿Listo, mi querida? Aquí tiene, ¿cierto? Estructura de cuentas. Y en esta estructura de cuentas decimos que esta pestaña permite elegir el plan único de cuentas o el PUC. Póngala ahí si quiere el PUC, que ya saben qué quiere decir eso, ¿sí o no? O también con lo que le permite elegir el tipo de PUC y entre paréntesis plan único de cuentas. ¿Listo? Y cerramos paréntesis, a utilizar o gestionado por la empresa según las necesidades que ésta requiera para efectuar sus transacciones. ¿Listo? ¿Esta requiere qué, profe? Para efectuar sus transacciones. Entonces vamos a ver algo que se llama la información tributaria. ¿Listo? La pestañita siguiente. Estamos todos ahí, no me van a perder, ¿no? Información tributaria. Entonces tenemos tipo de persona, actividad económica. Entonces arranquemos con información tributaria, 2 puntos. En esta pestaña seleccionamos, en esta pestaña seleccionamos o especificamos las características. Seleccionamos. O especificamos. Porque recuerde que hay una cosa que es de selección cuando usted colocaba 6920, entonces le sale una tablita y usted va y escoge. Eso es, ¿cierto? Ir a seleccionar. Pero también nosotros especificamos que era, por ejemplo, 31. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces sigo. ¿Estamos hasta ahí? Espera que se me fue la idea. Abramos la profe la información tributaria, por favor. ¿Dónde está esta niña? Pues es que no la está Angélica, por favor, la información tributaria. Ahí. No, ella ya lo aquí, mira. Póngale que aquí está abierta. Bueno, aquí profe. tipo de persona, actividad económica, NITIAN y todo ese tipo de cosas. Ya está abierta. Ajá, bueno. ¿Listo? Más bien, ¿usted dónde está mirando? Siga así que... No, profe, estaba escribiendo. Bueno. No me preocupe. Entonces decíamos que se me fue otra vez la idea. Especificamos. Voy a cerrar el micrófono mío mejor. No, tranquila, no se preocupe, tranquila. O sea, que si no le ponemos ánimo, ¿cómo se llama esto? Algo de humor a esto, entonces esto no sería bueno. ¿Sí o no? ¿Listo? En esta pestaña seleccionamos o especificamos las características. Eso. Eso también. Y definiciones de la empresa. ¿Y qué?
¿Y qué, profe? Definiciones. ¿Ya estoy hablando garboso o qué? Características, perdón, profe. Y definiciones de la empresa. De modo tributario. De modo tributario. Y la organización e identificación Identificación. de las diferentes acciones y orientaciones económicas. Acciones. Y orientaciones económicas. ¿Listo? Ya. Entonces lo primero que nos aparece ahí es tipo de persona, ¿correcto? Y en el tipo de persona, entonces decimos campo de texto. ¿Cómo, profe? Campo, C-A-M-O-P-O. ¿Sí o no? Campo de texto. Campo de texto para la captura. Para captura. Del tipo de persona mediante el código establecido. De persona. Mediante el código establecido. Mediante el código establecido. Sí, señora, en las diferentes normas. Entonces, básicamente, pues ese tipo de personas son las que están establecidas y mencionadas en la Constitución Política de Colombia, en el Código Civil, en el Código de Comercio, ¿cierto? Dependiendo de lo que, donde yo esté ubicado. ¿Listo? Entonces, ahí a nosotros nos toca, por ejemplo, la DIAN nos dio que era el número 31, ¿ok? ¿Vimos eso, la DIAN número 31? Sí, entonces, no, ahí colocamos, en el caso de nosotros fue 31, pero pues para la idea es que tengan cuidado, ¿no? Eso. Ok. La otra pestañita es actividad económica. ¿Listo? Ya. Entonces decimos que esta es una pestaña de selección. Permite seleccionar la clase de actividad económica. Seleccionar la clase de actividad económica que va a manejar la empresa de acuerdo a lo establecido por la DIAN. ¿Listo? Entonces ya nosotros ahí, por ejemplo, cuando colocamos el 6920, ¿se acuerdan? Sí, 6920 ahí. Muy bien. La siguiente es el NIT-DIAN, ¿cierto? Y básicamente ahí solamente colocamos 2 puntos. Permite capturar el NIT de la DIAN. Ya dijimos que ya sabemos qué es DIAN, entonces ¿para qué vuelven a escribir? La otra ventanita dice NIT DIAN locales, ¿correcto? Sí. Entonces, este campo de texto, este campo, NIT DIAN local, ¿no? Este campo de texto permite capturar los caracteres de la ciudad o municipio, ojo a esto, de la ciudad o municipio, donde esté ubicada la empresa, ¿cierto? Claro, recuerden lo que les decía, si yo tomo el de Bogotá es porque estoy en Bogotá, tomo el de Bogotá. Si estoy en Cajicá, es Cajicá. Si es Briseño, entonces el de Briseño. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí. Muy bien.
¿Qué sigue? No, pues, ¿dónde está por dónde seguimos? Autorretenedor. Aquí. Y esta ventanita, no, pues vamos aquí a donde dice tipo de empresa, de una vez, tipo de empresa acá. ¿Listo? Ujú. Que acuérdense que esa autorretenedor no la movimos nosotros, porque todavía, hasta ahora estamos creando la empresa, todavía no podemos decir que somos autorretenedores. Recuerden lo que les voy a decir, les voy a decir esto. Para poder ser autorretenedor, se requiere una resolución de la DIAN que me tipifique como tal. ¿Correcto? ¿Estamos ahí o no? Repito, para poder ser autorretenedor se requiere una resolución, ¿cierto? De la DIAN que me tipifique como tal. O sea que una empresa nueva no arranca siendo autorretenedora. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque para yo ser autorretenedor, ¿cierto? Sí. En un momento determinado, pues debo haber pagado impuestos, y si hasta ahora estoy empezando, también es cierto que hay que pagar impuestos, pero tampoco seamos tan acelerados, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? ¿Qué dice Angélica? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Estamos, pues. Para poder yo ser autorretenedor ya debo haber pagado algo, pero no he pagado nada, hasta ahora estoy empezando. ¿Estamos listos? Sí, listos. Listo, pues. Ya una vez la DIAN a mí me tipifica y ahí también hay unos procedimientos, ¿cierto? Entonces de pronto me dice que si yo tengo tanto capital, que si es que es difícil, porque muchas veces para pedir la autorización para ser autorretenedor era porque era muy difícil después uno conseguir los certificados de retención. Ahora, hoy en día, ¿no? Es un camello cuando uno va a solicitar esos certificados. En estos días estamos en ese problemita. Pero ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablamos de tipo de empresa. Tipo de empresa. Nos permite seleccionar la definición de la empresa. Sí, nomás así, nos permite seleccionar la definición de la empresa. En nuestro caso dijimos que era una empresa comercial, ¿correcto? Sin embargo, ya usted puede seleccionar comercial, cooperativa. Angélica, ábrala, porfa. Entidad oficial o de salud. No bueno. me deja abrir. Bueno. ¿Cómo? No Dele clip ahí a ver qué pasó. No la deja abrir. No, profe, no me deja abrir. Entonces, porque no has digitado nada de esto, mira. Sí, pero nosotros ya, recuerden que donde está aquí la flechita, ustedes pueden abrir, la pueden abrir en la... ¿Sabes qué? Hagamos una cosa porque si no, no vamos a salir de ahí. Devuélvete aquí. Ya saben qué es lo que hay que hacer. Cancela aquí, dale escape. ¿Listo? Ya, ahora sí, ubícate en la empresa nuestra. Dale clic derecho, modificar, mejor dicho. Dale clic derecho, modificar. ¿Listo? Aquí abajito le aparece modificar. Eso. Bendito sea mi Dios. Entonces ahora sí, ábrale aquí para información del usuario tributaria. Eso, bendito sea mi Dios. Mírala, ahí la tiene. Ay, ya, ahora sí, cooperativa, entidad oficial de salud. Y a Angélica le falta aquí unos numeritos que no los estoy viendo. Póngala aquí una en Diana. 899, 999, 090, que estoy dando el del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 899, 999, 090. No, profe, 899, 999, 39 más. 090. Dígito de verificación ahí en el cuadrito un 2. Y el otro es 899, 999, 061. Y el dígito de verificación 9. Listo, ahora sí me siento más contento. Ahora sí vamos por acá. Entonces hablamos aquí, ¿cierto? Entonces, esa pestaña también es de selección. Lo mismo esta, ¿cierto? Bueno, sigamos entonces ahí. Uy, ya se me acabó esta vez. No, pero esta gente... Profe, no avanzamos mucho. Pero yo qué culpa tengo. ¿Cómo que no avanzamos mucho? ¿No vio todo el esquema que les di? No. Yo quería llegar a donde vamos. No, pero es que donde vamos ya su merced ya puede leer. ¿Sí o no? Porque ya sabe, la empresa puede entrar allá y simplemente uno mira las indicaciones que le dan en la parte de abajo. Yo estaba tomando nota, no se estresa. Bueno, ¿estamos ahí o no? Sí, estamos ahí. Estamos. Entonces, hablábamos de el régimen, ¿sí? Régimen. No. Muy bien. 2 puntos. Se selecciona o permite seleccionar el régimen
de la empresa, ¿cierto? En todas sus acciones tributarias. Ya decíamos que era un régimen común, ¿correcto? Tiene gran contribuyente, para nosotros dijimos que era régimen común, creo que les había dicho que todas las empresas a la final tienen que presentar renta y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿Todas qué? señora, Me quedé empresa en todas. Las acciones tributarias. las acciones tributarias. Eso es una empresa comercial, un gran contribuyente, es una entidad oficial, lo que sea, ¿listo? Modo ICA. Modo ICA. ¿Listo? Ese también recuerde que es una ventana de selección. Si quieren, entonces coloquen ahí que permite que, démosle ahí un clicito ahí, dice seleccionar si aplicaremos, ¿cierto? Si esto es básicamente para efectuar lo que es la retención de ICA, ¿está claro? Pero, profe, modo ICA, ¿qué? Dos Modo puntos. ICA, 2 puntos. Permite seleccionar Sí. a quienes se le aplicará la retención del impuesto de industria y comercio. O vamos, colóquela ahí, retención de ICA. ¿Listo? Yo puse el impuesto. Bueno, No, ya. de ICA. Retención de ICA. Y entre paréntesis, coloque ahí qué es esa cuestión. Ahí sí. Retención de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Y ya colocó lo primero. No, pero suave, pues. Espérame, póngame primero. Si ya colocó impuesto, porque no falta el que no quiera hacer las cosas. Entonces ahí coloca lo que le estoy diciendo. Yo no. Retención de impuesto de industria. Muy lentos. Y comercio. De industria, comercio. Y comercio, pues. Industria y comercio, avisos y tableros. Y cierre paréntesis. Entonces ya saben de aquí en adelante que cuando le digan que es el ICA, usted ya sabe. ¿Estamos ahí o no? Sí. Ay. En nuestro caso, ¿cierto? Entonces decimos que aplica a igual y mayor jerarquía. ¿Correcto? Anteriormente solo nosotros le aplicábamos era al de menor jerarquía. Pero desde que estuvo Peñalosa ahí, entonces dijo que no, que a los que estuviéramos en el mismo nivel también, entonces descontémosle a todo el mundo de práctica. Pues. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Igual y mayor jerarquía. Igual y mayor jerarquía, sí, señor. ¿Ok? De todas maneras, ojo a esto. Póngale ahí eso de autorretenedor para que no se nos olvide que ya lo hicimos. El autorretenedor. Entonces no se les olvide que es fundamental, entonces para hacer autorretenedor, ¿qué es lo que se requiere? Déjelo, Angélica. ¿Se acuerda qué es lo que se requiere ¿Que para...? haya pagado algo? ¿Cómo? Que haya pagado algo. Aquí, aquí no me la señale, quieta nomás. La tica salida nos toca decir que no. Bueno, ojo a esto. Dale clic ahí, eso, muy bien. No la señales porque recuerda que nuestra primera empresa y no puede ser autorretenedora, sino que les estoy explicando que es autorretenedor, ¿cierto? Lo que es porque de pronto lo llegan a necesitar, ¿sí o no? Sí, claro. Eso, entonces si usted lo llega a necesitar, entonces ya sabe por qué le debe colocar autorretenedor. Entonces simplemente porque usted tiene una resolución que emitió la DIAN que lo autorizó como autorretenedor, por ejemplo. Eso. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí. Y entonces ahí entre paréntesis colocamos, permite definir si la empresa en proceso de creación o... Permite. ¿Dónde, profe? Perdón. Ahí mismo, un paréntesis habrá en autorretenedor. Ajá. Dijimos ya que se Ay, ¿por qué no dijo? ¿No dijo qué? Que era un autorretenedor. Ojo, esto le dije que quitara la marca, ¿sí o no? Sí, sí, ella se la quitó. Pero usted de pronto necesita en un momento determinado saber para qué es eso o no. Sí, sí, es una nota aparte. Bueno, miren, a ver, mejor dicho. Gracias, profe. Permite que, profe. Entonces, esto le permite definir si la empresa en proceso de creación se va a encargar de hacer la... Profe, despacio, ¿permite qué?
No, ¿A qué se va de la clase el profe? Sí, ole. Que nos está dictando rápido. permite, es que tanto que hablan se me dan las ideas. Ay, No, joder, ya se me olvidó lo que le estaba diciendo a estas viejas. Pues permite definir si la empresa. permite. Permite definir si la empresa en proceso de creación se va a encargar, no te toca así como ellos como uno chiquito, pero porque no escriben nada rápido, de hacer la retención en las diferentes así, profe, así. Las diferentes las diferentes acciones o transacciones acción o transacción. ejecutadas por la misma. Ejecutadas Por la misma, o sea, por ella, pues. Profe, una persona natural también puede ser autorretenedora, ¿cierto? De impuestos. Claro, si tiene más de 30.000 unidades de valor tributario, entonces multiplica, ¿a cómo está la VT? Entonces te coge 38.004 por 30.000. Y con eso será la base si eso no una persona natural puede ser autorretenedora. ¿Listo? Dejemos un titulito que diga entonces la pestaña de funcionarios, para que descansen un poquito. Ay, sí, de la manita. no se quedó como Y es que se acabó esto acá, pero ustedes, oiga, ¿sí grabamos o no grabamos? Bendito sea Dios. Ay, no supimos. Yo creo que todavía está prendido ya porque si no, no me estarían escuchando. ¿Sí? No, sí. ¿Listo? Pestaña de funcionarios, que es la que sigue. Entonces, pues, ahí con eso pues, trabajamos. Porque recuerden que esta pestaña de funcionarios no solamente son estos. ¿Se acuerdan que les decía que de pronto que pueden haber un jefe de zona, ¿cierto? De vendedores, sí. otros de pues, allá no. ¿Listo? De todas maneras, el lunes ahí nos quitamos. No, pero hasta ahí vamos bien o no? ¿Se ha tomado nota de algo, Carlos? Sí, ahí vamos bien. ¿Carlos está durmiendo o no? Ah, sí, profe. Bueno. No, profe, es que estaba mirando lo del sonido, que hasta ahorita es que le cojo el sonido, la verdad. No, Mejor dicho, los tenía silenciados a todos. Bueno, déjame mejor ahí, dejemos de compartir, ¿listo? Muy bien. Entonces, fíjese que básicamente pues es la idea, pero eso es, digamos, lo que hemos estado haciendo. Entonces, si uno observa, ¿cierto? Si me toca decirle, abra la empresa, seleccione un número, ¿sí o no? Entonces ahí nos coja toda la vida y nunca hacemos nada. Entonces, pero hermano, ya hemos avanzado, ¿listo? Entonces así, cuando nosotros estemos trabajando en nuestro dice, espera un momentico, profe, yo tomo nota, y usted con el mayor gusto, pues me tengo un momentico y lo miramos y también lo podemos ir trabajando. Pero, digamos, fundamentalmente, en este momento, digamos, con eso que te dice, voy a abrir la empresa 99, la 98 y más o menos sabe para qué se va utilizando. ¿Estamos ahí? Por favor, actíveme las camaritas los demás ahí como para ver que... Ay, espere un momentico que ni siquiera llamamos lista de qué cosa tan... Profe, antes de que se me olvide, la compañera Luz la sacó el internet. Entonces, para que lo tenga. ¿La compañera qué? Luz. Luz Elena Ramos. Ajá, Listo. No hay problema. Pero ella sí entró a clase, ¿no? ¿Cómo? Ella sí entró a clase, sino que la sacó el internet. No, nos toca traerle. Ay, no. No mentiras. Está muy bien. ¿A dónde está Sebastián? ¿Dónde anda Fabio? ¿Están durmiendo ya tan temprano? Gerson, ¿qué pasó con Gerson? Hagamos pues. ¿Qué, Sebastián va a volver o va a seguir así? No, profe, ya el lunes nos vemos. Bueno, listo. Bueno, no siendo más, entonces, así como se llama, bueno, no siendo más, me despido de ustedes. Hablamos el lunes, si Dios quiere, se me cuidan, que dejen ese margino y lo mismo les deseo por si las moscas. Gracias, profe. Buen Gracias. día. Gracias. Buen fin de semana, que descansen. ¿Qué iba a decir, Sammy? Ya la pillé y pues, bueno. ¿Qué es lo que te digan? Les enseño un cuentico para que aprendan otras cosas. Bueno, que descansen. Natalia, no se le olvide que tiene una misión conmigo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Dios me la bendiga. Igualmente. Chao, pues, profe.
profe. Ya sabe, compañera, cuál es el toque secreto, ¿no? Que descansen. Ay, sí, cómo no. Y don Mesa, Síganos mire, dictando clases. Solo veía en el parcial, ¿oyó? Profe, toca enseñarle a la compañera cuál es el toque secreto. eso toca, de una. Ay, Dios. Chao, chao. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao.